Muchas gracias. Muy buenas tardes. Damos nuevamente la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta excelente conferencia internacional de la NUYES y agradecer como siempre la excelente logística que hemos estado llevando para llevar estas diferentes sesiones. Y primeramente quiero agradecer a todos ustedes, a NUYES, aquí a Jaime Valls y a nuestra amiga Sarita la oportunidad de poder moderar este panel sobre el tema muy importante de la educación 4.0 y después de haber escuchado al doctor López Portillo y ahora a Francisco Marmolejo, yo creo que nos da una excelente introducción sobre ahora la visión que tienen sobre la educación nuestros distinguidos panelistas del doctor Javier Reina de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenido. Asimismo, la presencia de un gran aliado de la Comunidad Europea, de Francia, de la Universidad de Toulouse, el Federal de Toulouse, Midi-Pyrénées, a Philippe Rambou. Muchas gracias, Philippe, también por acompañarnos en esta conferencia internacional. Y bueno, también la visión que nos puede después también comentar en este panel aquí a mi paisano de Reynosa, al maestro Juan José Delgado de Microsoft. Muchas gracias. Antes de proceder ya a la presentación de nuestros invitados, nuevamente hacemos a todos ustedes del conocimiento, pues que también se va a distribuir las diferentes papeletas para que durante el transcurso de este panel pues poder hacer llegar las diferentes preguntas que tengan para cada uno de ellos. Y bueno, igual que hace unos momentos, le daremos tratar de dar rapidez a cada una de las cuestiones que ustedes pueden mandar aquí y que nos envíen. Y bueno, yo quisiera nada más como una introducción que gracias al liderazgo de la NUYES y esa gran visión que tiene a través de ese plan de desarrollo que se construyó desde hace el año pasado, pues ahora más que nunca todas las instituciones de educación superior que estamos en la NUYES, pues estamos conscientes de los retos y los desafíos que trae consigo estas megatendencias mundiales relacionados precisamente con esta cuarta revolución industrial que nos exige precisamente la transformación constante para educar, para innovar y de manera muy emprendente para emprender. Este panel sin duda es de gran relevancia porque nos encontramos, como ustedes saben, en un contexto internacional que se caracteriza precisamente, como han dicho nuestros expositores, con esos cambios disruptivos asociados a esta famosa transformación digital que nos afecta sin duda a todas las áreas del conocimiento y que está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. En ese sentido, la educación superior en México y en el mundo enfrenta grandes desafíos porque estas megatendencias nos están afectando de manera muy radical la forma en que los seres humanos pensamos, la forma en que nos comportamos y la forma en que nos interrelacionamos, tal como lo señala Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial. Por ello, sin duda, después de escuchar las conferencias anteriores, esto nos motiva, obviamente, de poder impulsar la creatividad, de poder impulsar la innovación en todas las áreas del conocimiento, en la investigación y, por supuesto, en lo que se refiere ahora al nuevo modelo de enseñanza o la educación 4.0. Por eso, agradecemos a nuestros panelistas su valiosa participación en este panel. Y bueno, primeramente me referiré al doctor Javier Reiner de un currículo muy ejecutivo. Él es doctor en Ingeniería Industrial, en Automática y Robótica por la Universidad Politécnica de Madrid. También es máster en Dirección de Proyectos de Bureau Veritas y experto en Industria 4.0. Desde el año 2014 funge como director de la Organización Industrial y Electrónica y entre los años 2016 a 2018 fue investigador principal de la inteligencia artificial y robótica en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja, con sede en España. El doctor Reiner es profesor universitario acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de España, la ANECA. Muchas gracias, doctor, por su presencia. El doctor Philippe Rambou fue elegido presidente de la Universidad Federal de Toulouse, de Midi-Pyrénées, el mes de julio del año 2016. Él es doctor en Derecho Público, graduado del Instituto de Ciencias Políticas de Toulouse, misma institución donde se desempeñó como director desde el año 2010.
El doctor Rambú es investigador asociado del Laboratorio de Ciencias Sociales de lo Político del Instituto de Ciencias Políticas de Toulouse y docente universitario en varias instituciones de Francia. Ha sido miembro en diferentes consejos y comisiones, como el del Consejo Científico de la Asociación Europea y también de la Asociación Francesa para la Investigación en Derecho Administrativo. Así que, nuevamente, Philip, muchas gracias. Bienvenido también aquí a la conferencia internacional. Y el maestro Juan José Delgado. El maestro Delgado es ingeniero en sistemas electrónicos por el Tecnológico Monterrey, Campus Estado de México, y maestro en administración por la misma institución. Cuenta con un certificado de grado A por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, además de estudios de programación de la Universidad de California en Estados Unidos, Norteamérica. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de la informática, colaborando con el TEC de Monterrey, Hewlett Packard, Sony, IBM y Microsoft. Actualmente se desempeña como director nacional de tecnología de Microsoft México. Así que también, Juan José, muchas gracias también por tu valiosa colaboración. Y bueno, como ya saben, cada panelista tendrá alrededor de 10 a 15 minutos para poder hacer su presentación. Están a la mejor libertad de moverse en un momento dado con el micrófono. Así, y para iniciar, bueno, nos vamos a ceder el micrófono, primeramente, si me lo permiten, al doctor Reiner. Muchas gracias. No sé si está cargada mi presentación. No es mi presentación. Es de, si no, comenzamos por él. Porque está. ¿Cuál presentación tienen preparada? ¿Philip o Reiner? Sí, como tú se sientas más cómodo, ¿no? Si traes la presentación, te puedes mover, puedes moverte a la pantalla. Si quieres apuntar algo, está la pantalla aquí. Ahí está. Listo, Javi. Gracias. Muy bien, gracias. Pues nada, antes que nada, quería, como siempre, agradecer la invitación por parte de los distinguidos miembros de ANUIS, a los excelentísimos rectores aquí presentes y, en general, a los estimados miembros de la Academia en general. Bueno, básicamente, y dado que tenemos poco tiempo, voy a intentar tratar fundamentalmente 5 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, para ver un poco dónde nos encontramos dentro de la educación 4.0 y, sobre todo, los retos, que aunque Francisco, el ponente anterior, la verdad que ha tocado muchos de los grandes hitos que nos está tocando vivir y que nos va a tocar vivir, a mí siempre, de alguna forma, me gusta hacer una retrospectiva y mirar un poco dónde parten los orígenes de la universidad, cuál era la esencia inicial, ¿no? También es cierto, y tengo que decir, como un poco en analogía al concepto de Industria 4.0, que realmente en el marco de la Industria 4.0 se detectan claramente los 4 revoluciones que ha habido. Cuando me pasaron el título, ¿no?, donde íbamos a hablar de Educación 4.0, tengo que reconocer que me ha costado identificar exactamente cuándo se dan 4 revoluciones concretas y que estemos viviendo ahora mismo en la 4.0. Pero es cierto, igualmente, que si atendemos al concepto de 4.0, teniendo en cuenta que es algo que aborda a prácticamente todos los campos existentes hoy en día, pues vamos a abordar la educación desde un punto de vista tecnológico y, sobre todo, revolucionario y a futuro, ¿no? Bien, sin perder demasiado tiempo, como decía, me parecía fundamental entender cuál era la esencia de lo que es la universidad, cómo parte la universidad, ¿no? Fundamentalmente, el primer concepto que se describe dentro de la historia en lo que es el concepto de escuela y fundamentalmente la academia, nos podíamos remontar aproximadamente al 385 a.C., ¿no?
y fundamentalmente el objetivo era la academia en tanto en cuanto había una connotación de ámbito filosófico, ¿no? Dando un salto posterior, ya digo que voy a dar hitos muy concretos por un poco la premura de tiempo, nos podíamos situar en la Edad Media, donde a través de las escuelas catedralicias evolucionarán aproximadamente en el siglo XII a lo que serían las primeras universidades fundamentalmente en Europa, ¿no? Pero si tuviéramos una visión más global, pues son muchas las civilizaciones que agruparon a personas, fijaros, ¿no?, que es un poco la definición del concepto de universidad, estructurada en una localización concreta para que pudieran aprender y prepararse para contribuir a la sociedad. Y cabe destacar fundamentalmente China e India, por ejemplo, ¿no? Fijaros, antes de que apareciera, por ejemplo, la imprenta y otros grandes hitos dentro de lo que es el marco de la revolución del mundo de la educación consistía fundamentalmente en un proceso de transmisión oral y además dentro del ámbito familiar, ¿de acuerdo? Y es a partir de Quintiliano cuando se establecen otros de los grandes hitos que marcarán lo que es el concepto de educación, fundamentalmente teniendo en cuenta que la educación debe ser en los comienzos tempranos de lo que es ¿no?, las edades tempranas de todos nosotros, fundamentalmente por la capacidad retentiva que tenemos, y la educación debe alcanzar a todos. Fijaros, eso ya lo establecía Quintiliano en la antigua Roma, ¿de acuerdo? Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando la enseñanza obligatoria se establece fundamentalmente en países como Suecia y Noruega. En cualquier caso, estaréis de acuerdo conmigo que la educación es una de las actividades que más influye y sobre todo condiciona y hace evolucionar a lo que es la civilización humana. Como decía, sin entrar en grandes hitos, sí que me parece la aparición de la imprenta hace aproximadamente 600 años un hito fundamental en lo que es el mundo del conocimiento, el mundo de la universidad. Fundamentalmente porque pasamos de una transmisión del conocimiento oral fundamentalmente a, digamos, plasmar el conocimiento en términos de libros con la posibilidad de consultar y de que el conocimiento quede escrito, ¿no?, para futuras generaciones. Pues bien, si realmente miramos el concepto que ha ido acompañando a lo que es la formación, la enseñanza, a lo largo de los diferentes siglos, realmente si analizamos fundamentalmente el proceso de enseñanza, la liturgia es relativamente parecida. Es decir, el estudiante sigue acudiendo a una serie de clases en las que el profesor, con ayuda de un material de respaldo, les explica una serie de conocimientos y además el fin de la liturgia termina con un examen, ¿no? Claro, este procedimiento, pues en general, en décadas pasadas tenía sentido, puesto que el acceso al conocimiento era algo complejo, reducido, concreto, se daba en situaciones concretas, ¿de acuerdo? Y además había una connotación importante, que es que el estudiante debía memorizar, como una capacidad de retener ese conocimiento que si no se lo llevaba consigo, luego era complicado de poder reproducir, ¿no? Pero claro, llega Internet hace aproximadamente 30 años, revolución total, otro elemento disruptivo que transforma lo que es el conocimiento, ¿no? Fundamentalmente porque el conocimiento hoy básicamente es compartido. Mejor dicho, y ahora haré un inciso, el por qué digo no conocimiento sino información, ¿de acuerdo? Y aquí van mis primeros retos de cara a lo que es la educación 4.0. Como reto principal, yo dejaría a un lado el concepto de memorización para preparar muy bien a los alumnos en encontrar en cada momento la información necesaria. Por tanto, el concepto de educación en Internet / educación en tecnología. Y por tanto, dado que hay un sinfín de información, hoy más que nunca contamos con tanta información que estamos, yo creo, totalmente superados muchas veces por este concepto de información. El desarrollar un pensamiento crítico. Si no somos capaces de formar a los futuros alumnos, egresados, estudiantes,
en la posibilidad de que sean capaces de discernir entre la cantidad ingente de información, estableciendo cuál es auténtica, cuál es necesaria, cuál es adecuada, difícilmente, digamos, estaremos formando a estudiantes del futuro. ¿Y por qué digo eso? Porque paradójicamente nos encontramos en una sociedad con mucho más acceso a la información y, sin embargo, nos encontramos en una sociedad, como indico ahí, más desinformada que nunca, ¿no? Porque, desgraciadamente, información no es igual que conocimiento. De hecho, los grandes algoritmos de Big Data, realmente el gran reto que tienen es tratar toda la ingente información que se obtiene hoy prácticamente de cualquier ámbito, ¿vale? Y esa información transformarla en conocimiento. Y ese es el gran reto, no solo para los grandes algoritmos de Big Data, sino para todo y cada uno de los futuros estudiantes. Otro reto fundamental. Fijaros, se habla de transformación digital en prácticamente todos los ámbitos. Pues bien, si se está dando la transformación digital en prácticamente todos los ámbitos laborales, es decir, las empresas, el mercado laboral está demandando unos perfiles concretos, perfiles que tienen que ver muchas veces con el ámbito tecnológico, como es perfiles muy asociados a temas de ciberseguridad, de industria 4.0, de visual analytics y big data, pues a lo mejor las universidades también deben replantearse que esa educación debe estar totalmente alineada con lo que demanda el mercado laboral. Es ahí cuando la brecha, la famosa brecha que, por ejemplo, en España siempre es una constante debate, debe ser minimizado, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, y esto ocurre en empresas, por ejemplo, como Google, Google hasta hace unos años fichaba exclusivamente a aquellos alumnos que tenían los mejores expedientes. Fuera de ahí era casi imposible acceder a Google. Con el tiempo se han dado cuenta que no solo sirve tener un, digamos, expediente brillante. Hay otra serie de soft skills que requieren y necesita el egresado del futuro para desempeñar satisfactoriamente su desarrollo profesional, ¿no? Y otra cuestión importante, y esto desde nuestra universidad, por ejemplo, es un tema que constantemente se está planteando, sobre todo porque en el entorno online, en la universidad en línea, como la conocéis aquí, de la cual yo provengo, pues nos damos cuenta que el dispositivo que acompaña a todo y cada uno de nosotros, que además tiene acceso a Internet y que además cada vez tiene más posibilidades, es el teléfono móvil. O sea, el teléfono móvil que tradicionalmente dentro del ámbito de lo que es la clase habitual, el entorno habitual de la universidad, tradicionalmente es desterrado porque es algo, ¿no?, que distrae, que de alguna forma pues no es del todo beneficioso. Pues creedme, igual me equivoco, pero el teléfono móvil hará toda una revolución en el entorno, sobre todo en la formación en línea, la formación e-learning, fundamentalmente por la capacidad, por las posibilidades de conectarlo incluso a un monitor mayor, junto con un teclado, etcétera, y, como digo, que sirve fundamentalmente para desarrollar cualquier actividad en el entorno online, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues fundamentalmente porque las plataformas e-learning, como se le conoce habitualmente, y pongo aquí el ejemplo de Sakai, que no sé si lo conocéis, pero, por ejemplo, dentro de la Escuela de Ingeniería, todas nuestras titulaciones están bajo el paraguas de Sakai. Es una plataforma abierta, con una comunidad detrás tremendamente interesante. Y, como digo, hoy por hoy, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de estas plataformas está absolutamente garantizado, ¿no? Y no solo eso, sino que además va a permitir a futuro, pues casi de alguna forma, poder suplir cualquier necesidad que tenga el estudiante en cuanto a contacto profesor, alumno y resto de compañeros. Pero ojo, esto no es la panacea, estos son herramientas, ¿de acuerdo? Al final, el dotar de contenido, el dotar de actividades, eso es lo que ¿no?, es el gran objetivo por parte del profesorado, por parte de las universidades y, en definitiva, por parte de los expertos en la materia de formación, ¿no? Fijaros, aquí pongo algunas
tecnologías con unos crecimientos exponenciales, en términos muy utilizados, disruptivas, ¿no? Como hablábamos, el tema de la Internet, la social media, el tema del cloud, el Big Data, podríamos seguir enumerando un sinfín, pero que, fijaros, están rompiendo la estructura de cómo conocíamos muchos sectores. Y aquí no solo el sector de la educación, también otro de los grandes sectores que están sufriendo una tremenda revolución tiene que ver con la logística, con el sector automovilístico, con el tema de la calidad de vida dentro de las Smart Cities, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, es innegable que esto está, que nos aborda y que están condicionando nuestro futuro. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hombre, si yo lo supiera, no estaría aquí, me hubiera ido a echar la lotería, me hubiera tocado y quizás estaría viviendo un poco mejor. Pero no lo sé, no sé hacia dónde vamos, pero está claro que hay ciertos elementos disruptivos, está claro que tenemos y contamos con todos los elementos desde el ámbito de vista tecnológico que permiten la evolución hacia lo que hemos denominado la educación 4.0. Algunas reflexiones en cuanto a la educación del futuro. El tema del miedo, ¿de acuerdo? Siempre, si revisamos la historia, y esto pasa también en el ámbito de la industria 4.0, cualquier elemento disruptivo que además llevaba acarreado la desaparición de puestos de trabajo siempre se veía con miedo, pero el tiempo hasta ahora ha demostrado que no es así, ¿no? Yo creo que la educación del futuro debe tener características muy diferentes a las que conocemos actualmente. E insisto, aquí me repetiré siempre, la capacidad de educar y ejercitar el pensamiento crítico, saber discernir entre todo lo que tenemos, qué es necesario y qué es valioso en cada momento. Y aquí dejo una pregunta en el aire en cuanto a si los sistemas de calificación que llevan muchos años de vigencia seguirán siendo válidos o habría que incluir algunos elementos adicionales, ¿no? Más indicadores de desempeño y de aptitud. Pero, ojo, con todo este escenario donde parece que la tecnología tiene que sustituir a memorizar concienzudamente y este tipo de cuestiones, se debe, en cualquier caso, seguir fomentando lo que es la pedagogía del esfuerzo y la competitividad, pero no la competitividad concebida como elemento de ser más que el que tengo al lado, sino como superación personal, ¿no? Es decir, la posibilidad de desarrollar cada uno de nosotros aquello en lo que somos inteligente o aquello en lo que tenemos talento o aquello en lo que podemos destacar. Yo creo que no cabe duda que las futuras generaciones, y esto lo vivimos ya con esto que llamamos los nativos digitales, pues están mejor adaptados en el contexto de la hiperabundancia de la información, ¿no? Pero fijaros, cada vez más, igualmente, y lo detallo ahí, se exige los perfiles STEAM, ¿no? Aquellos que no solo tengan un perfil exclusivamente matemático, por ejemplo, sino que se conciba como perfiles duales, ¿vale? Es decir, no hay que especializarse o no tienen por qué especializarse concretamente en un único campo. Y otra de las cuestiones con la que se debe ver con optimismo el futuro es que cualquier tecnología al final lo que debe prever es intentar eliminar lo que yo llamo las 4D, aquellos trabajos aburridos, degradantes, sucios y peligrosos, ¿vale? Esa sería la idea, dejando espacio a que la persona se realice. Y otra cuestión importantísima, sé, además mucho de algunas universidades, incluso aquí en México, han participado en sellos de calidad internacional, que en mi caso yo también participo a través de ANECA, y precisamente dentro de estos sellos internacionales como Eurace, lo que se hace es evaluar competencias, ¿no? Yo creo que a futuro el concepto de competencia hay que revisarlos, pero deben estar ahí, se deben incorporar nuevas competencias. Efectivamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser diferente, teniendo en cuenta un poco, por ejemplo, lo que hemos dicho, el contar con plataformas tipo e-learning y, en definitiva, asegurar en cualquier caso, independientemente del medio, que se dan los resultados de aprendizaje, ¿no? O sea, que el egresado
ha adquirido aquello que leemos o que hemos intentado que cuando comenzó sus estudios, al finalizar, haya conseguido ese conocimiento, ¿no? Y luego, bueno, pues viene aquí la inteligencia artificial. A mí, yo tengo que reconocer que como doctor en robótica, pues es un tema que me apasiona. Yo no lo veo en absoluto como algo, digamos, inquietante. ¿Por qué? Fundamentalmente porque queda mucho por hacer, ¿de acuerdo? Es más un poco todo lo que se genera que realmente lo que hay. Hoy por hoy, el contar, por ejemplo, con un, como yo le llamo, tutor inteligente que, por ejemplo, sirviera de apoyo a un profesor para corregir las actividades, todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a la docencia, si nos corrigen las actividades, seríamos absolutamente felices, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque nos dejaría tiempo para poder investigar, poder asistir a otro tipo de eventos, formarnos, etcétera, ¿no? Por tanto, no lo veamos como algo que puede cuestionar nuestro futuro como profesor, sino como una ayuda que creo que facilita enormemente la labor del profesor. Y esto es un poco lo que comentaba, ¿vale? O sea, habrá, y esto ya se ha comentado por diferentes ponentes, que creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado, y es que hay profesiones que evidentemente desaparecen, pero no pasa nada, se ha dado a lo largo de la historia, y otras que habrá que reinventarse, tampoco pasa nada. Lo que hay que tener es esa inquietud por seguir estando en el candelero, como yo digo, ¿no? Formándose y estar un poco inquieto en cuanto a lo que nos acontece. Y, de acuerdo, voy terminando. Como decía, estamos todavía en una fase muy inicial, con lo cual, tranquilidad. Seguiremos filosofeando. Y, por último, voy a modo conclusiones y así no quito más tiempo a los compañeros. Destacar que el futuro se deben generar habilidades, aptitudes y actitudes que faciliten elementos como la capacidad de trabajar en grupo. Recordar que todo lo que las herramientas futuras nos va a permitir un aprendizaje personalizado y en cuanto a podemos ser optimistas en el entorno de la educación 4.0, pues realmente no sé si podremos serlo, pero al menos debemos intentarlo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias al doctor Reiner por su presentación y no tengo la menor duda que todos los que estamos en esta sala somos muy optimistas para seguir avanzando en esta gran visión educativa que tenemos todos, el compromiso de la institución de educación superior. Gracias, Reiner. Philip, your turn. Por favor. Sí, muchas gracias. Les ruego disculparme por mi español un poco vacilante. Antes de empezar, quiero agradecer a la ANUYES y a su presidente por esta invitación. Es un honor y un placer estar con ustedes para compartir mi testimonio de rector de la Universidad de Tolosa. Universidad que tiene 105.000 estudiantes y 8.000 profesores e investigadores. En el corazón de una ciudad que es el centro mundial de la aeronáutica y de la investigación sobre el cáncer, nuestra universidad, donde existe una cátedra de Nahuatl, fue fundada en 1229 y es actualmente la segunda concentración universitaria en Francia. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuál cambio tecnológico? Hoy, el cambio tecnológico corresponde principalmente, como lo mostró ayer la conferencia del doctor López Portillo Romano, al desarrollo de la digitalización y de la inteligencia artificial. En esta área, el gobierno francés se lanzó en 2018 proponiendo un plan nacional en torno a la inteligencia artificial. Una convocatoria de proyectos fue organizada y 12 universidades fueron candidatas.
El proceso condujo a la creación de 4 institutos de altos estudios interdisciplinarios llamada 3IA. Podéis ver en la mapa dónde están. La Universidad de Toulouse fue seleccionada con ANITI, un proyecto llamado ANITI por Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute. ¿Okay? Este proyecto beneficia hoy de un presupuesto de casi 100 millones de euros para los 4 primeros años. Y los temas de especialización son los transportes y la movilidad, los vehículos autónomos, gracias a la participación de Airbus, Thales, Continental o Renault y más o menos 30 socios más. Los 4 institutos franceses se centran en la educación y la investigación, lo cual voy a continuación a explicar. Más aún, tienen un objetivo de desarrollo económico, puesto que hay la voluntad de apoyar a la creación de startups. ¿Cuáles son los retos y oportunidades del IA para la educación? En primer lugar, la digitalización y la inteligencia artificial constituyen un reto para la misión de educación de las universidades porque deben preparar a los estudiantes a un mundo en transformación. Hay que adaptarse a las nuevas competencias que los estudiantes necesitan para integrarse en el mundo profesional, en el mercado laboral. El desafío puede resumirse en la necesidad de transformación de los programas de educación y, por ejemplo, en ANITI habemos la ambición educativa de duplicar el número de estudiantes formados en inteligencia artificial con nuevos programas, pero con evolución de los que existen y con módulos de sensibilización en todas las formaciones. Debemos crear una graduate school para fortalecer el vínculo entre educación y investigación, el vínculo entre máster y doctorado. Y queremos desarrollar la formación en alternancia o la formación dual. Y habemos que crear una oferta de educación a lo largo de la vida, como puedes ver que es importante. En segundo lugar, la digitalización y la inteligencia artificial constituyen una oportunidad para las universidades porque pueden acelerar la innovación pedagógica con nuevos instrumentos y nuevos métodos. Hay una transformación de los programas de educación. Por ejemplo, con el uso de plataformas de educación en línea y de semipresencial, el uso de las redes sociales con nuevos instrumentos pedagógicos, la voluntad de proporcionar a los estudiantes competencias sobre los datos masivos, muy importante, o integrar en los programas de educación de los use cases de las empresas. ¿Cuáles son los retos y oportunidades de la inteligencia artificial para la investigación, en segundo lugar? Primero, la digitalización y la inteligencia artificial constituyen un reto para las universidades porque existen numerosos desafíos sociales interdisciplinarios que necesitan nuevas investigaciones. Por ejemplo, el cambio climático, la movilidad, la interacción entre el hombre y las máquinas, la salud y el envejecimiento de la población, etc. Podemos ver muchos otros ejemplos. Y debemos haber una creación o fortalecimiento de los programas de investigación. Alors, para concretizar estas evoluciones,
en ANITI habemos que crear cátedras dedicadas a cada tema seleccionado, por ejemplo, la interacción humano-robot o la certificación de los procesos. En el mismo tiempo, queremos desarrollar la reflexión ética, jurídica y económica, porque la inteligencia artificial no se debe pertenecer solamente a los informativos y a los matemáticos. Por fin, hay la voluntad de participar a la aceleración de la transferencia de tecnología. La digitalización y la inteligencia artificial constituyen una oportunidad también para las universidades porque estos desafíos implican desarrollar la cooperación con las empresas para acelerar la innovación. Creación para satisfacer este objetivo, habemos que crear de nuevas instituciones de colaboración. Están institutos de investigación de tecnología, sociedad de transferencia de tecnología, o el 3IA, el Instituto de Inteligencia Artificial. Por ejemplo, además, tenemos nuevos modos de asociación para administrar los programas de investigación. Por ejemplo, la experimentación de ANITI propone de tener equipos mixtos en las cátedras con ingenieros puestos a disposición de cada cátedra para las empresas socios del instituto. Los equipos trabajan conjunto. Una definición común de programas de investigación tecnológica y la creación de una gobernanza compartida. Por ejemplo, con un director científico que es un académico y un director operacional que viene de la industria. Mi conclusión. Para concluir, quiero señalar que esta experimentación corresponde a numerosos elementos del cambio de modelo que ha presentado el doctor López Portillo Romano ayer. En efecto, el cambio tecnológico de la digitalización y de la inteligencia artificial no es solamente una pregunta técnica, pero un cambio de modelo social que va a influir fuertemente sobre los modos de funcionamiento de las universidades. Y se necesita de tener tres aperturas, en mi opinión. La apertura más importante al mundo económico para desarrollar las cooperaciones, una apertura pluridisciplinar de los programas de educación y de investigación y una apertura internacional porque las redes de investigadores y las empresas no tienen fronteras. Muchas gracias. Merci beaucoup, Philippe. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Philippe. Y ahora le toca el turno al maestro Juan José Delgado. Es un poquito la recapitulación de la primera revolución industrial, que como ven aquí se basó básicamente en la maquinación, en las máquinas de vapor, luego las líneas de ensamble en producción masiva, empiezan las computadoras personales, sobre todo el internet que ya hemos comentado, y esto, el mensaje bien importante aquí es que el cambio va a ser mucho más acelerado
de lo que sucedió en las tres anteriores. Aquí varios de los campos involucrados en esto. Muy importante, los modelos de negocio como los conocemos van a ser transformados radicalmente, como ya tenemos muchos casos hoy en día. Y aquí también las consideraciones éticas de la cuarta revolución industrial. Tenemos que hacer esto con cuidado. Y esto es del Foro Económico Mundial como introductorio. Y quiero compartir con ustedes unos patrones que estamos viendo que emergen, que es en estos temas de transformación digital suelen pasar por estos 4 aspectos que ven abajo: compenetrarse más con los clientes, empoderar a la gente, optimizar el negocio y en muchos casos transformar lo que tenemos como productos o servicios. Y tenía ejemplos para cada uno de estos, pero no me da tiempo para mostrarles todos, pero sí quiero darles 2 o 3 ejemplos. Aquí tienen Corona Capital, que esto es compenetrarse con su cliente. La experiencia de ir a un Corona Capital ya no es nada más asistir al concierto, sino ya es una experiencia de 360 grados en redes sociales, en dispositivos móviles. Es decir, lo que está tratando de hacer Corona es crear una experiencia totalmente diferente para sus clientes. Un ejemplo de optimización del negocio. Esto es Arca Continental, que distribuye Coca-Cola. Y aquí lo que ellos hicieron, les ayudamos a hacer un análisis, como pueden ver aquí, con más de 200 modelos de regresión, con 20,000 coeficientes cada uno, para analizar los efectos de, oye, por cierto, hoy hay partido, ¿verdad? Tiburones, águilas. ¿Cómo afecta eso lo que yo tengo que hacer en términos de distribución de bebida? ¿Cómo afecta que va a haber una ola de calor o una ola de frío? No solamente las variables históricas, sino variables exógenas a la organización son las que entran en este modelo de análisis. Entonces, esto es nuevamente lo que el Big Data y la analítica pueden hacer por uno. Esta es una compañía de transportes cuyo segundo costo más importante es el combustible. Entonces, querían cuidar de manera importante cualquier fuga. Y esto se hizo a través, como decía el doctor, del Internet de las cosas, de colocar sensores en partes críticas de la línea de combustible y poder analizar estos datos en tiempo real. Y esta se llama Gran Portuario. Y por último, puede ser que les llame la atención aquí. Dice, ¿qué caray? Hasta en el chupe hay tecnología, ¿no? Pero quiero, no sé si notaron algo interesante de todos estos casos. Todos son mexicanos. Entonces, esto quiere decir que la cuarta revolución no es algo que viene a nuestro país, es algo que ya está aquí. Entonces, ahora, ¿qué más vemos? El ambiente laboral cambiante. Esto es un ejemplo de Big Data, esto es una infografía que sacamos de nuestra plataforma de empleo, de LinkedIn, que constantemente nos está analizando qué está demandando la industria y qué habilidades son las que les está pidiendo.
El único punto aquí, nótese que acá hablan de analítica, monitoreo proactivo, que es lo que vieron con Sausa, y nuevamente analítica. Entonces y hay algún dato muy curioso. Estamos notando que la industria y el comercio están demandando más gente técnica que la propia industria de IT. O sea, prevemos que todas las organizaciones tarde o temprano van a tener un componente muy importante y van a ser de alguna manera una compañía de software. Entonces esa es la gran tendencia que vemos aquí. Ahora, aquí se ha hablado mucho de que hay que hablar de inclusión, hay que hablar de habilidades, que es justamente lo que nos demuestra la infografía. ¿Cuáles son? Pues ahí hay cierta información. Y nuestro interés como compañía es justamente esto de empoderar a México, que es lo que hemos venido tratando de hacer desde los últimos 30 años que tiene presencia Microsoft en México. Y al respecto quiero invitarlos a algo. Se habla mucho de las plataformas en línea, las tengo que construir yo, las tengo que actualizar yo. La respuesta es no necesariamente. Entonces aquí tienen una plataforma de aprendizaje para tecnología en general, específicamente para la inteligencia artificial, otra desde la óptica de las diferentes industrias, cómo me sirve la inteligencia artificial en salud, en manufactura, en retail, en hospitalidad, etcétera. El otro es el Internet de las cosas. Y el último tema es sumamente importante. Es un blog que habla del impacto social de la inteligencia artificial. ¿Qué cosas cuidar? ¿Qué papel juega la ética en esto? E incluso como compañía somos proponentes de que exista una convención digital de Ginebra para gobernar justamente el uso ético de estas tecnologías. Y si todavía tengo un minuto, le pido a mi colega acá en Audiovisual que me haga favor de cambiar de pantalla. Pues vamos, muy bien. Si me haces favor, quiero enseñarles cómo funciona. Este es el sitio del AI School y esto es apto tanto para uno como docente o como estudiante. Entonces, a ver si me haces favor de picarle ahí a iniciemos. Entonces, ¿qué quiero ser? Vamos a suponer que quiero ser científico de datos. Ese sí, no importa cuál. Me pregunta cuáles son tus habilidades actuales. Vamos a poner el que sea, no importa. ¿De qué quieres aprender? Deep learning, el que sea, no importa. El que escojas, colega. ¿Y cómo quieres aprender? Y escoge el que gustes, por favor, no importa. Me gustan los videos. Esto es lo que tengo. Esto es un sistema, a su vez es un sistema experto. Y lo que me da aquí es una ruta de aprendizaje de cuántas horas, cuántos módulos, para yo adquirir esas habilidades en base a lo que yo ya conozco a mi propio paso. Y así funcionan las tres plataformas. La invitación es justamente a las universidades del país que lo aprovechen. Es completamente gratuito. No les cuesta absolutamente nada. No hay ningún compromiso para con Microsoft. Es meramente poner en sus manos algo que les puede ser de utilidad. Y por último, pues no lo tienen que actualizar. Esa es nuestra chamba. Entonces, a eso, la verdad, quería invitarlos a que lo aprovechen, hacerles saber que existe. Insisto, esto es para las habilidades que vemos que se dejan venir y para que podamos contribuir con nuestro granito de arena al desarrollo del país. Pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Juan José Delgado. Y estamos entonces a la siguiente etapa, que es la etapa de la sesión de preguntas y respuestas. No me ha llegado ni una papeleta, pero si alguien tiene alguna pregunta. ¿Quedó muy claro las tres presentaciones? ¿El tiempo, cómo andamos con el tiempo? ¿Bien? Tenemos 10 minutos. Vamos,
Sí, pregúntale en vivo. A Sonia, por favor. Agradecemos la presencia de Sonia Ross, quien es la encargada de directora de la Casa Franco-Mexicana de ahí de Toulouse. Muchas gracias, Sonia, por tu presencia. Buenos días a todos. Es una pregunta para el doctor Rambaud. Usted habló de 4 institutos diferentes. ¿Cuál es la relación entre estos 4 institutos? ¿Hay algún proyecto en común o cada uno ha presentado su propio proyecto? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo ve usted la internacionalización de este polo de excelencia en Toulouse sobre inteligencia artificial? Gracias. Por la primera parte de la cuestión, de la pregunta, cada instituto ha construido su propio proyecto porque estaba una competición. Cuando el jury internacional, jurado internacional, ha seleccionado los proyectos, ha aconsejado de especializar cada proyecto. Toulouse, los transportes y la movilidad; Nice, la salud; París, salud y transportes también. Y hay un organismo nacional que es encargado de animar la red, pero es solamente el début, el comienzo, y no es muy fuerte a esta época. La deuxième partie. Para la internacionalización, debemos trabajar con los 3 otros institutos para responder a convocatoria de proyectos europeos con Alemania y España, pero es el principio y no está muy avanzado todavía. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, pareciera que nosotros los franceses que trabajamos acá estamos interesados en este proyecto, pero sobre todo usted habló de la cátedra, va a haber una cátedra. ¿En qué puede interesar a los colegas acá, mexicanos, mexicanas, esta cátedra? ¿Va a haber invitaciones? ¿Cómo va a funcionar concretamente? Sí, está bien. Cada cátedra compone un académico, un investigador internacional con doctorados, ¿sí? Doctorados y 2 contratos para otros investigadores y ingenieros que vienen de la industria. Oui, tu traduis? Ok. Je précise, ce sera plus facile. Donc, il y a 2 solutions pour des coopérations internationales. Soit en embauchant des chercheurs ou des jeunes qui viendraient d'autres pays. Hay 2 posibilidades entonces para la cooperación internacional. Pueden ser ya sea investigadores, ya sea doctorandos de otros países, jóvenes. Ou alors en montant des projets de recherche qui viendront, enfin que la chaire pourra financer, et des projets collaboratifs. Et ça participe aussi. O construyendo proyectos de investigación colaborativa. Et ça participe de l'internationalisation. Tout à l'heure, j'ai cité les projets européens, mais ça peut évidemment aller au-delà de l'Europe. Et s'il y a des universités mexicaines qui sont intéressées, on peut passer par la maison universitaire franco-mexicaine qui est à Toulouse. Oui, je reprends un peu. Es decir que
Retomo un poco la respuesta de él sobre la internacionalización de este polo de excelencia sobre inteligencia artificial que existe entonces en las ciudades que el doctor Rambaud había mencionado. Entonces, se trata de un proyecto que ya ha sido concretizado, pero que por otro lado es incipiente. Entonces, todavía falta determinar una serie de aspectos como, por ejemplo, la internacionalización de estos polos de excelencia con respecto a países más allá de Europa. Es decir, que por el momento la colaboración está prevista con Alemania y con España, pero por supuesto que viendo y considerando la relación entre México y Francia y la actividad de la Embajada de Francia aquí en México y el hecho de que tenemos también la Casa Universitaria, el doctor considera que la posibilidad de ampliar de algún modo hacia México en el futuro existe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros distinguidos panelistas y les damos gracias al doctor Javier Reiner, a Filipe, muchas gracias Filipe, a Juan José Delgado. Y bueno, quiero invitar a que nos acompañen aquí al presidium, al panel, a la doctora Sara Larunde Guevara, así como a nuestro secretario general ejecutivo de ANUYES, a Jaime Valls, y el rector de la Universidad de Cristóbal Colón. Adelante. Agradecemos la participación a los integrantes de este panel Educación 4.0, así como al moderador del mismo. Agradecemos nuevamente a los patrocinadores de la Conferencia Internacional ANUYES 2019, Santander Universidades, ASPEL, Tenaris Tamsa, Café La Parroquia y Oxford University Press.